¿Puede una exhibición de drones en Bamako alterar el destino de toda una región? Esta pregunta puede parecer exagerada, pero la respuesta es mucho más compleja y profunda de lo que podrías imaginar. Durante más de 6 décadas, Mali, Burkina Faso y Níger han dependido casi exclusivamente de ayuda extranjera para su seguridad. Han aceptado armas, vehículos y entrenamientos diseñados en otros continentes, bajo condiciones impuestas por potencias lejanas, a menudo sin considerar las verdaderas necesidades y el contexto cultural de la región. Imagina por un momento a un soldado maliense recibiendo un fusil fabricado en Europa, un arma que no está adaptada para el calor sofocante y el polvo del Sahel. O a un oficial de Burkina Faso, aprendiendo tácticas urbanas en un manual traducido del francés, cuando la mayoría de las operaciones reales ocurren en aldeas rurales y desiertos. Durante décadas, estos países defendieron su tierra con recursos mínimos ante amenazas cada vez más sofisticadas, como los grupos armados transnacionales y las redes de contrabando. Sin embargo, Baymax 2025 no es solo una nueva feria militar, ni un escaparate de drones y vehículos blindados. Es una declaración audaz de autonomía y un símbolo de cambio radical. Por primera vez en la historia contemporánea, los países del Sahel no solo adquieren tecnología, sino que también lideran y muestran sus propias innovaciones. Lo que está en juego aquí trasciende el armamento. Es la soberanía, el derecho a decidir quién narra su historia y cómo se cuenta ante el mundo. Para entender la magnitud de este momento, pensemos en otras regiones que vivieron transiciones similares. A mediados del siglo XX, Corea del Sur pasó de ser un país devastado por la guerra a convertirse en líder global en tecnología, precisamente cuando apostó por desarrollar su propia industria militar y tecnológica. El Sahel hoy aspira a romper con la imagen de dependencia y fragilidad, demostrando que también pueden diseñar, proteger y avanzar con recursos propios, tal como lo hicieron en su momento países que hoy son referentes. Pero el riesgo es inmenso. Si el Sahel fracasa en este intento, podría caer de nuevo bajo la sombra de potencias extranjeras, perdiendo el control sobre su seguridad, su reputación y su voz en el concierto mundial. El futuro de toda una región está en juego, y el resultado aún es incierto. Recordemos que en la historia africana, cada vez que una nación perdió el control de su seguridad, las consecuencias fueron dolorosas y prolongadas, como ocurrió en la República Democrática del Congo durante los años 90. Para comprender por qué Baymax 2025 podría cambiar la historia africana, primero debemos entender el contexto y las fuerzas que han llevado al Sahel a este momento crucial. La historia del Sahel ha estado marcada por intervenciones externas y desafíos internos, una mezcla tóxica que ha perpetuado la inestabilidad y la dependencia. Para ver lo que está en juego ahora, hay que mirar atrás y entender cómo llegamos aquí. Durante más de 6 décadas, la seguridad africana estuvo subordinada a agendas foráneas. Las ayudas militares llegaban con condiciones ocultas, las armas eran obsoletas, y las estrategias se diseñaban en despachos lejanos, a veces en ciudades como París, Moscú o Washington. Los ejércitos del Sahel, con recursos mínimos y sin voz propia, defendían su tierra ante amenazas que evolucionaban más rápido que sus capacidades. Esta dependencia era más que militar, era simbólica y política. Las decisiones clave sobre la seguridad se tomaban lejos de Bamako, Niamey o Ouagadougou, reforzando la imagen de una región condenada a no decidir su destino. Como ejemplo, recordemos la Operación Serval, donde tropas extranjeras definieron prioridades y estrategias con escasa consulta local. Sin embargo, en septiembre de 2023 ocurrió un punto de quiebre. Mali, Burkina Faso y Níger crearon la Alianza de Estados del Sahel, la AES, un acuerdo nacido de la urgencia y el hartazgo acumulado tras repetir las mismas recetas externas sin resultados duraderos. Poco después, este bloque evolucionó en la Confederación de Estados del Sahel, la CES, prometiendo actuar como un solo cuerpo en materia de defensa y seguridad. Esta transformación marca un punto de inflexión histórico.
abandonar la dependencia y abrazar la autonomía. Por primera vez, los principios fundacionales no son impuestos desde fuera, sino definidos por la voluntad común y el respeto a la soberanía. Es un paralelismo con el nacimiento de la ASEAN en el sudeste asiático, que también buscó autonomía frente a grandes potencias. La CES apuesta por alianzas basadas en respeto mutuo y beneficio compartido. Ya no basta con recibir ayuda. Ahora se exige diálogo, transferencia tecnológica y voz propia en cada decisión. El modelo de desarrollo, antes impuesto, comienza a diseñarse desde dentro, para beneficio propio y con mayor resiliencia ante crisis externas, como la pandemia o la volatilidad de los precios globales. No romper con el pasado significa perpetuar la inseguridad y la fragmentación. Solo con una visión propia se puede aspirar a una estabilidad y control real sobre los recursos y la seguridad, como han demostrado países como Brasil al desarrollar su propio sector de defensa en las últimas décadas. Pero, ¿cómo se materializa esta nueva autonomía? Aquí es donde entra Baymax 2025. Baymax 2025 no es solo un nombre o un símbolo. Es la primera muestra concreta de una defensa nacida y dirigida desde la región, una oportunidad para presentar al mundo lo que el Sahel puede construir desde cero. Imagina a cientos de ingenieros, técnicos y soldados africanos, caminando entre drones ensamblados localmente, vehículos blindados adaptados al terreno y sistemas electrónicos desarrollados en laboratorios propios. El mayor obstáculo que enfrentó Baymax no fue tecnológico, sino mental y político: dejar de pedir permiso. Por primera vez en décadas, los países del Sahel no consultaron a potencias extranjeras antes de definir su estrategia de seguridad. Rompieron con la dependencia histórica y asumieron el control de su propio relato, arriesgando todo en un contexto internacional escéptico y a veces hostil. Baymax 2025 no es solo una exhibición de armas, es un grito de independencia. Mali, Burkina Faso y Níger demostraron que pueden crear y liderar en defensa, no limitarse a consumir tecnología ajena. Cada dron y vehículo blindado expuesto llevaba un mensaje. La seguridad africana puede y debe nacer en África, para africanos y por africanos. La colaboración con Turquía fue decisiva, pero dista mucho de ser una simple compra. Los acuerdos se cimentaron en respeto, transferencia tecnológica real y producción local. Ankara no actuó como tutor ni como supervisor, sino como socio estratégico. Compartió conocimiento, formó ingenieros y técnicos sahelianos y permitió ensamblar partes clave en talleres regionales. Esto alteró el equilibrio habitual de poder, empoderando a profesionales africanos en todas las etapas del proceso. Por ejemplo, ingenieros de Bamako trabajaron codo a codo con técnicos turcos para adaptar un dron de vigilancia a las condiciones del desierto, desarrollando algoritmos de navegación que antes solo existían en laboratorios extranjeros. Oficiales de Níger, que antes solo recibían manuales traducidos, ahora lideran seminarios y entrenamientos en sus propios idiomas, fortaleciendo la identidad y la confianza colectiva. Por primera vez, el Sahel mostró lo que ha construido, no solo lo que ha adquirido. Talleres regionales ensamblaron municiones, ingenieros locales personalizaron sistemas y oficiales sahelianos encabezaron presentaciones ante delegaciones internacionales. Esto no es solo un cambio de escenario, es una revolución de mentalidad y un compromiso a largo plazo con la autosuficiencia. Es el equivalente africano de cuando India comenzó a desarrollar sus propios misiles y sistemas de defensa en los años 70, cambiando su estatus global. Sin embargo, la prensa occidental distorsionó o minimizó el mensaje. La mayoría de los titulares giraron en torno al temor a la militarización, cuestionaron la calidad de los productos y sugirieron influencias externas ocultas, especialmente de actores como Rusia o Irán. Pocos abordaron el significado profundo de Baymax. El nacimiento de una narrativa africana escrita por sus propios protagonistas y la posibilidad de un nuevo equilibrio de poder en el continente. El riesgo es mayúsculo. Si la narrativa occidental logra deslegitimar estos avances, puede erosionar la confianza de inversores y, peor aún, la autoestima regional.
La batalla ya no es solo tecnológica o territorial. Es por el derecho a decidir el propio destino y exigir respeto en la arena internacional, tal como sucedió con los llamados tigres asiáticos cuando fueron subestimados en sus primeros pasos. Pero, ¿qué consecuencias tangibles traerá este giro para la región y el continente? El camino hacia una autonomía genuina apenas comienza, y las próximas decisiones serán determinantes para evitar retrocesos y consolidar logros. Los ejemplos históricos demuestran que los primeros años tras la ruptura de la dependencia son los más críticos, como sucedió en Argelia tras su independencia. El desafío ahora es sostener el impulso y evitar retrocesos. Las siguientes jugadas definirán si el Sahel puede consolidar su nueva independencia o si regresará a la irrelevancia y la vulnerabilidad crónica. La revolución de Baymax no reside solo en los drones, sino en la capacidad inédita de fabricar botas, uniformes y blindados propios. Es el instante en que una región, antes dependiente, convierte su vulnerabilidad en autonomía tangible. Hoy, dentro de las fronteras de Mali, Burkina Faso y Níger, se producen armas ligeras, munición y vehículos adaptados al terreno, algo que hace solo 5 años parecía inimaginable. Estos países dejan de ser simples compradores y se convierten en desarrolladores. Los talleres locales innovan, ajustando cada diseño a las necesidades reales de sus soldados y desiertos. Ahora, los blindados y chalecos que recorren el Sahel han sido pensados y creados por mentes africanas, para desafíos africanos. El modelo de coproducción impulsado por Turquía ha sido decisivo para romper el ciclo de dependencia. Ankara propone respeto, transferencia de tecnología y formación compartida. El intercambio ya no es vertical ni limitado a la entrega de equipos. Es una alianza estratégica que fortalece capacidades locales y asegura beneficios para ambas partes, como lo demuestran acuerdos similares en la industria automotriz y de comunicaciones. Baymax marcó una tendencia que contagia al continente. La soberanía africana en defensa empieza desde lo esencial: producir desde el uniforme hasta el dron. Países que antes solo importaban ahora exportan ideas, soluciones y equipamiento, demostrando que la independencia tecnológica es posible para quienes apuestan por ella. Marruecos, Egipto y Sudáfrica ya estudian replicar modelos de coproducción que nacieron en el Sahel. Pero el riesgo es tangible. Fracasar en esta transformación condenaría a la región a la irrelevancia y la vulnerabilidad crónica. La autosuficiencia no es solo orgullo, es una necesidad estratégica en un mundo impredecible. Quedarse atrás significa entregar el control del propio destino, una opción que ni líderes ni sociedades están dispuestos a aceptar. Basta recordar la crisis de los chips en Asia en 2021 para ver lo que implica depender de terceros en materia estratégica. Avanzar, sin embargo, implica desafíos intensos. Ser creadores exige recursos, voluntad política, ingenio y visión de futuro. Cada paso adelante es también una declaración de independencia ante el mundo y una invitación para que más naciones africanas se sumen. La historia nos enseña que las primeras fábricas de armas en Brasil o Sudáfrica también enfrentaron escepticismo, pero hoy son referentes. Entonces, ¿qué enseñanzas concretas deja este proceso para los líderes, ingenieros y ciudadanos africanos? ¿Cómo aprovechar este momento para alcanzar una soberanía real y no quedar a medio camino? La respuesta requiere acciones prácticas y un enfoque estratégico. Primero, invertir en educación técnica y científica es fundamental. La creación de institutos de tecnología militar, becas para ingenieros y programas de intercambio entre universidades de la CES y otros países africanos puede garantizar una base de talento local. Segundo, fomentar la colaboración público-privada permitirá que pequeñas empresas tecnológicas participen en la cadena de producción, multiplicando la innovación y el empleo. Tercero, es vital desarrollar una narrativa propia que celebre los logros alcanzados y motive a las nuevas generaciones. Documentales, libros y redes sociales pueden difundir historias de éxito como la de la ingeniera Hawa Traoré,
quien lideró el equipo que diseñó el primer dron de reconocimiento totalmente ensamblado en Bamako. Cuarto, la transparencia y la rendición de cuentas fortalecerán la confianza ciudadana y la reputación internacional, evitando los errores del pasado. Las respuestas a estas preguntas definirán el futuro de la región. En el siguiente acto, exploraremos cómo las decisiones de hoy pueden transformar el panorama africano en las próximas décadas, tomando como referencia casos como el de Singapur, que construyó su seguridad sobre la base de una visión compartida y planes a largo plazo. No basta con resistir amenazas. Se trata de reclamar el derecho a escribir el propio destino y consolidar una identidad fuerte. Baymax y la CES evidencian que la seguridad auténtica nace cuando los países asumen el control de su relato y de sus recursos. Durante décadas, África fue laboratorio de intereses ajenos. Hoy, el mensaje es otro. El futuro se diseña desde adentro, con manos y mentes africanas. Definir la imagen y la historia propia se convierte en un acto tan revolucionario como cualquier avance tecnológico. Al mostrarse como creadores y no solo compradores, los líderes del Sahel demuestran que la soberanía y la reputación no se heredan, se conquistan paso a paso, innovación tras innovación. La gestación de ecosistemas locales de innovación y la transferencia de tecnología marcan un punto de inflexión. Cuando las fábricas producen municiones en suelo africano y los ingenieros diseñan drones adaptados a necesidades reales, se rompe el ciclo de dependencia y se refuerza la autodefensa. Es un camino similar al que siguió Israel en las décadas de los años 50 y 60, enfrentando críticas, pero consolidando su autonomía. Pero el progreso nunca es solitario. La disciplina estratégica y la cooperación entre Mali, Burkina Faso y Níger son el motor de esta transformación. Al unir recursos, compartir inteligencia y coordinar acciones, la CES convierte la fragmentación histórica en fuerza colectiva, tal como lo hizo la Unión Europea en materia de defensa tras la caída del muro de Berlín. Incluso los gestos mínimos importan. La autosuficiencia, desde fabricar uniformes hasta escribir manuales en lenguas propias, eleva la autoestima nacional y lanza un mensaje claro. Aquí, las reglas las ponemos nosotros. Iniciativas como la traducción de protocolos militares al Bambara y al Hausa son ejemplos de cómo la independencia cultural acompaña a la tecnológica. Ignorar estas lecciones condena a la región a la irrelevancia y la debilidad, siempre a merced de soluciones externas que no entienden la realidad africana. El costo sería permanecer al margen del mundo, perdiendo oportunidades en seguridad, economía y desarrollo social. Ahora, solo queda una pregunta crucial sobre el futuro del continente. ¿Podrá el Sahel sostener este impulso de autonomía y consolidar su lugar en el escenario global? Las señales iniciales son prometedoras, pero los desafíos apenas comienzan. El ejemplo de Baymax puede inspirar a otros países, pero requiere constancia, vigilancia y una ciudadanía comprometida. ¿Quién debe escribir los titulares sobre el futuro de África? La respuesta no solo define una historia, decide quién posee el poder de ser escuchado y quién dirige el rumbo de un continente entero. La experiencia de países que han recuperado el control de su relato demuestra que la comunicación es tan estratégica como el armamento. Baymax 2025 no fue solo una exhibición tecnológica. Fue una declaración de independencia. El Sahel ya no permitirá que otros dicten su relato ni planifiquen su seguridad. Si África no toma el control de su propia narrativa y defensa, alguien más lo hará. Cada vez que eso sucede, la soberanía, la reputación y el porvenir de la región quedan expuestos a intereses ajenos. Esto puede traer estancamiento económico, inestabilidad política y la pérdida de recursos vitales, como ocurrió en Libia tras 2011. Hoy, Mali, Burkina Faso y Níger han dado el primer paso para dejar de ser simples espectadores y convertirse en protagonistas. Han decidido que sus prioridades no serán fijadas por intereses externos. Su papel en Baymax marca el inicio de una nueva narrativa africana, una donde sus voces, innovaciones y alianzas abren la puerta a una autonomía genuina.
La cuestión ya no es si África está lista para liderar su destino, sino si el mundo está dispuesto a escuchar a una África que exige protagonismo y rechaza el papel de espectadora. El mayor riesgo no es solo perder el control, sino dejar que otros decidan en su nombre. La historia demuestra que los que no escriben su relato terminan siendo personajes secundarios en la obra de otros. El futuro del Sahel, y de toda África, dependerá de quién tome la pluma y elija qué historia merece ser contada. La elección está sobre la mesa. ¿Quién narrará el próximo capítulo?